Buenas noches amigos, estamos nuevamente aquí para continuar en este último encuentro con el tema del sendero de la oración. Como bien habíamos expresado, creo que en el encuentro anterior, cuando hablamos de sendero, significa, como todo sendero, que nos dirige hacia algo. Y en este caso, ya lo hemos visto en encuentros previos, la oración es mucho más que un conjunto de plegarias. Lo vimos la última vez cuando hablamos de los tres grados de la oración, hasta llegar a la oración profunda, que es lo que en el lenguaje de la tradición ortodoxa, del cristianismo ortodoxo, es la oración del corazón. Hoy quisiera aclarar un poco qué debemos entender por corazón. Evidentemente es todo un símbolo mucho más profundo que lo que uno normalmente supone que es el corazón, ¿no? Lo vamos a encontrar simbólicamente en todos los textos místicos, metafísicos, tanto de Oriente como de Occidente. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita hindú, en una de las de los versos del Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice, ¿no? En el corazón de todos los seres mora el Señor. En el corazón de todos los seres mora el Señor, de todos los seres. Jesucristo en los evangelios también da en varias ocasiones digamos, una direccionabilidad para entender lo que es el corazón. En una parte dice, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. En la antropología cristiana profunda, porque en todo sendero místico siempre hay un esquema antropológico, ¿no? O sea, de lo que es el hombre, cómo está constituido. Básicamente, no vamos a entrar en detalle ahora, en la tradición cristiana, el ser humano tiene, vamos a decir, está conformado por tres aspectos: el cuerpo, el alma y el espíritu. En otras culturas esta conformación antropológica puede tener, digamos, más subdivisiones. Qué sé yo, por ejemplo, en la India, dentro de la Vedanta, la metafísica hindú, tenemos los famosos cinco koshas, o sea, las cinco envolturas que conforman al ser humano. La envoltura física, la envoltura del cuerpo pránico, de la energía vital, la envoltura de la mente, la envoltura del intelecto y la envoltura
de lo que es el cuerpo, lo que se llama la envoltura de bienaventuranza, ¿no? Que en el Raja Yoga, a su vez, están condensados en tres cuerpos, se les llama. El cuerpo denso, el cuerpo sutil, el cuerpo causal. Todo esto es importante para el discípulo que quiere transitar por el sendero místico hacia su reunión con la divinidad. De ahí que el tránsito por el sendero místico no es cuestión de, vamos a decir, de recetas, de prácticas. Es todo un proceso donde interviene también el estudio de los textos de los grandes maestros, además de toda una cuestión de las prácticas espirituales o psicológico-espirituales. La tradición cristiana, volviendo a la tradición cristiana, tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero en muchos textos de los grandes maestros, sobre todo de los primeros siglos del cristianismo, encontramos un término como una cuarta, un cuarto elemento, ese cuarto entre comillas, el corazón. Esto es importante y también quiero aclarar que no lo tenemos que ver como partes, ¿no? Partes. Por ejemplo, en el cuerpo físico, podemos ubicar órganos distintos, ¿no? O sea, el estómago por un lado, los pulmones por otros, el corazón por otro, el cerebro por otro lado. En el conjunto antropológico místico, digamos que el hombre no está hecho de partes, son aspectos de lo mismo, son aspectos del mismo ser. Soy un todo con distintos aspectos. Esto es muy importante, porque dada nuestra, digamos, educación, si se quiere, de corte cuantitativo, materialista, tenemos el hábito de reunir a un organismo en partes, tal parte, tal parte, tal parte, tal parte. Y de esa manera, ensamblando las partes, tenemos un organismo. En la realidad no es así. Aspectos de un todo, tanto en lo macrocósmico como en lo microcósmico, en el caso nuestro, en el ser humano. Por lo tanto, esta división espíritu, alma y cuerpo, con ese misterioso agregado, el corazón, lo debemos concebir como aspectos de un todo. Por ejemplo, para toda la literatura místico-metafísica, oriental, occidental, evidentemente no se puede leer como se leería un texto científico. Todo es un lenguaje simbólico, todo es un lenguaje analógico, es decir, en la literatura mística, metafísica, se utiliza, los maestros que han escrito en este aspecto, en estos aspectos,
se utiliza un lenguaje simbólico, analógico, y para que sus discípulos vayan comprendiendo la verdad que se está transmitiendo, ¿no? Toda verdad místico-metafísica está más allá de las palabras, y el discípulo tiene que comprender, saber y comprender lo que está queriendo decir el texto, no lo que dice la letra muerta. Por eso los maestros utilizan lo que se llama la ley de analogía, es decir, a través de ejemplos sensibles que se dan en el mundo natural, tratan de insinuar al discípulo, a veces se llama ley de analogía o ley de correspondencia, tratan de insinuar que el discípulo vaya más atrás del ejemplo sensible. Digo esto por lo siguiente. Por ejemplo, en el cuerpo físico de todos nosotros hay muchos órganos, muchos sistemas de órganos. Pero ¿cuál es el órgano físico? ¿No? Estoy hablando del cuerpo físico más importante. El corazón. Porque mientras el corazón esté funcionando, el cuerpo físico tiene vida. Cuando el corazón deja de funcionar, es porque la vida se retiró del cuerpo físico. Por eso, aunque no soy médico y no quiero entrar en polémica, evidentemente todos los cuerpos físicos, la única causa de muerte es por un paro cardíaco. Porque mientras el corazón siga funcionando, aunque sea conectado con aparatos, etcétera, bueno, no sé cómo es eso, todavía parece que hubiera vida en el cuerpo. Entonces, cuando el corazón se detiene, la vida se va del cuerpo. Bueno, o sea, que de todos los órganos que constituyen el cuerpo físico, el más importante, sin desmerecer a los otros, es el corazón. Tal vez entonces es por esto que los maestros han tomado como símbolo al corazón para, de algún modo, hacerle entender al discípulo, ¿no?, que ese corazón es el centro del ser. No el corazón físico en este caso, ya algo más profundo, ¿no? Acá tengo algunos textos que nos ayudan a orientar la comprensión. El corazón tiene una significación mucho más rica que el mero órgano físico. Por un lado, es el órgano principal del ser humano, físico y espiritual. Es el centro de la vida, lo que decíamos recién. El principio determinante de todas sus actividades y de todas sus aspiraciones. Y ahora viene lo interesante. El corazón incluye igualmente las emociones y los afectos. Pero, dice el texto, significa mucho más.
abraza todo lo que constituye lo que nosotros llamamos una persona. Hay también un, un gran maestro cristiano antiguo, muy conocido, muy citado en la ortodoxia oriental, que fue San Macario. Eh, Escribió, fue uno de los pocos, aunque no tan pocos, que ha escrito todas sus experiencias, sus indagaciones interiores, ¿no? Y, bueno, lo dejó escrito en forma de homilías. Y él dice en un fragmento, el corazón gobierna todo el organismo corporal y reina sobre él. Y cuando la gracia, o sea, se refiere a la gracia divina, posee al corazón, ella gobierna todos los miembros, todos los pensamientos también. O sea, no solo la parte física. Pues es en el corazón, es en el corazón que se encuentra el intelecto y todos los pensamientos del alma, así como sus deseos. Por su intermedio, la gracia penetra igualmente en todos los miembros del cuerpo. Y sigue diciendo este maestro, el corazón es de una profundidad insondable. Podemos, simbólicamente lo relata, podemos encontrar allí salas de recepción y dormitorios, puertas y portales, numerosas oficinas y pasajes. Se encuentra allí el taller de la justicia tanto como el de la maldad. La muerte y la vida están en él. El corazón es el palacio de Cristo en el lenguaje cristiano, ¿no? Esto también mucho más, siglos más adelante, lo va digamos, a tomar Santa Teresa de Jesús, en uno de sus famosos libros, Las Moradas, o El Castillo Interior, ¿no? Que es todo un proceso de la oración hasta llegar a la última morada, ese centro que está en el fondo, en el centro, en la parte más íntima de ese castillo. Y ahí es donde se produce el encuentro del alma con Dios. Continúa diciendo San Macario, todo está allí, ¿no? Dice, el corazón no es más que un pequeño navío, simbolicemos eso, ¿no? Y sin embargo, allí se encuentran leones, dragones, criaturas venenosas y todos los refinamientos de la maldad. Los senderos rugosos y ásperos y los abismos abiertos. Pero también están Dios y los ángeles, la vida con mayúscula y el reino. Todo está allí. Esto es importante entenderlo porque
cuando en todo sendero místico, puede ser el yoga como sendero de reunión con Dios, como cualquier sendero místico cuya meta siempre es la misma, se le puede poner, de hecho, se le ponen distintos nombres de acuerdo a las culturas: samadhi, nirvikalpa samadhi, unión con Dios. El hecho es siempre el mismo, ¿no? O sea, en un sentido, un regreso en lenguaje cristiano a la casa del Padre. Pero, como en esto último que acabamos de decir, que en el corazón es como un navío, y bueno, ahí hay de todo, tanto lo bueno, como dice acá, o lo malo, como dragones, criaturas venenosas, y también Dios y los ángeles, y también Dios y los ángeles, y todos los tesoros de la gracia divina. Digamos que en síntesis y psicológicamente hablando, porque así como hay una psicología, digamos, académica, también existe una psicología espiritual. Dentro de los textos místicos existe todo un conocimiento, casi la mayoría, de psicología, de una psicología mucho más profunda que la psicología occidental, ¿no? Últimamente, muchas escuelas de avanzada dentro de la psicología occidental, en las líneas transpersonales, están comenzando a investigar nuevamente todos estos aspectos, recurriendo a textos como el yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, los textos de la antigua mística cristiana, los textos chinos, budistas, taoístas, porque se han dado cuenta de que la dimensión de la mente humana es mucho más profunda que la que materialísticamente podemos concebir o se concibe dentro de la psicología tradicional occidental. ¿Está? Entonces, por eso, cuando en todo sendero místico se nos habla de purificación, purificar la mente, purificar el corazón, siempre se insiste en esto, nos está hablando un poco de permitir que lo divino, que es inherente, por eso dice Macario, está también Dios y los ángeles. Un maestro monje, Hansel Grun, no sé si seguirá vivo, pero es, creo que, el abad superior de la orden, creo que de los cistercienses o benedictinos, no me acuerdo bien. Dio muchas conferencias por todo el mundo, incluso estuvo en Argentina dando conferencias, y él, además de monje y de superior, es psicólogo. Hay un libro que no recuerdo cómo se llama, y él habla algo de esto. Él dice que en el subconsciente, siguiendo un poco la línea psicoanalítica, se encuentra todo lo reprimido, todas esas cosas que son las que nos hacen comportarnos no de una manera demasiado humana,
pero él dice, agrega algo importante, pero en el fondo del subconsciente, detrás de todo eso, está el ángel, está el ángel. Es decir, que cuando hablamos en el sendero místico, en el trayecto místico, de purificación, significa limpiar. En algunos maestros budistas, del budismo zen sobre todo, ellos nos dicen que la meditación, ¿no?, o las prácticas de oración, la meditación, tal como ellos la entienden, dicen, es como una escoba, limpia, limpia, limpia. Porque comparan lo que es el intelecto, lo mismo va a ser uno de los más grandes psicólogos espirituales de Occidente, San Juan de la Cruz, a la mente como un espejo. Un espejo que cuando está, como en la mayoría de nosotros, cubierto de polvo, del polvo digamos, de los deseos mundanos, egoístas, etcétera, etcétera, impide que surja desde el fondo la gracia, o como dicen ellos más o menos, el espíritu del Buda. Y un poco es lo mismo que nos está queriendo orientar, en este caso, San Macario. De ahí que purificar significa limpiar. Es lo mismo, lo hacemos todos los días. Cuando aseamos nuestro cuerpo, o sea, lo estamos limpiando, lo estamos purificando. Cuando se extrae el mineral oro de la mina, viene junto con otros metales. Entonces se lo somete a lo que se llama un proceso de purificación. O sea, limpieza. ¿Qué es purificar? ¿Qué es limpiar? Limpiar algo es lo que sea, es quitarle todo lo que no sea propio de ese algo. Por ejemplo, limpiar una camisa, purificarla, es lo mismo. Cuando uno la pone en el lavarropas, ¿qué está haciendo? Le está quitando a la camisa todo lo que no es camisa. ¿Se entiende? Bueno, de la misma manera, la purificación, en el sentido místico profundo, es eso, una limpieza. Limpiar la mente, limpiar el corazón. Limpiar el corazón. Es un largo proceso, pero ¿quién lo puede hacer? Se necesita una cosa, que un poco lo dijimos creo que en el primero o en el segundo encuentro, el amor. En este caso, el amor a Dios. Porque ese amor a Dios, ese impulso, ese deseo por lo divino, deseo total, como dicen algunos maestros, esa divina pasión, es lo más importante para esa persona. Eso es lo que significa la devoción a Dios. El alma devota es lo que más le interesa, es eso. No significa rehuir de otras responsabilidades. Todo está integrado a esa principal pasión. Porque sin esa fuerza, sin esa divina pasión por Dios, todo lo otro
tarde o temprano se acaba, tarde o temprano desfallece, tarde o temprano nos aburre, porque falta justamente ese ingrediente fundamental, esa flecha fundamental, esa energía fundamental, que es la devoción a Dios. En la forma, como ya lo hemos visto, en que cada uno más lo sienta. Por eso entonces, otra manera, siguiendo con la mística, en este caso occidental, también se le llama a ese centro el corazón profundo. Lo que también sería el espíritu del hombre, pero en lo más profundo de su ser. Algunos místicos antiguos romanos y flamencos lo llaman el fondo del alma. Y como dicen ellos, es allí, en este corazón profundo, donde el hombre encuentra a Dios frente a frente. De ahí que entonces todo lo que constituye el proceso de la oración, bien entendido, que como decíamos al principio de estos encuentros, es mucho más que la plegaria, el mantra, el cántico, es solo un aspecto, quizá preparatorio, que es lo que dijimos siguiendo también estos maestros, la oración corporal, que luego, madurándose, pasa a la oración del intelecto, que es la oración pensada, para terminar, con la gracia de Dios, dicen ellos, en la oración del corazón. Ahí se produce el encuentro. De ahí que entonces, por ejemplo, en el yoga, en el Raja Yoga, y más específicamente en el Ashtanga Yoga, o sea, los famosos 8 pasos que el gran maestro Patanjali nos dejó como proceso. Los dos primeros se llaman yama y niyama, son actitudes que el yogi, el que camina por el sendero del yoga, debe desarrollar consigo mismo y con los demás. O sea, son las dos actitudes éticas fundamentales. Por eso están al principio. Son tareas de purificación mental, me explico, psicológicas. Ahora bien, voy a referirme, porque para entender un poco que dentro de la mística profunda de Occidente también ha habido, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero insisto, grandes maestros, justamente el sendero de la oración. Hubo muchos, lamentablemente, no sé por qué, quizá porque nosotros, los occidentales, como una cultura que recién está saliendo de la adolescencia, ¿no? Nos metieron en la cabeza de que siempre lo importado es mejor que lo nacional. A veces puede ser, pero en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, ha habido y sigue habiendo, dentro de la mística occidental, grandes maestros. Una de ellas,
es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Otro de ellos, contemporáneo, San Juan de la Cruz. Y recuerdo que un swami hindú del siglo XX escribió un librito muy interesante, está traducido al castellano, que justamente se le pone en este título: El Raja Yoga de San Juan de la Cruz. No es un librito muy grande, pero es muy instructivo. Hace ver un poco que todo lo que el sabio y el gran maestro Patanjali nos dejó como profunda enseñanza en su famoso Raja Yoga o los famosos Yoga Sutras de Patanjali, San Juan de la Cruz lo expresa a través de sus poemas, maravillosos poemas, y a través de sus textos como La noche oscura del alma, La subida al Monte Carmelo. Son textos tremendamente profundos, que cuando uno los lee, los estudia y trata de comprenderlos, se da cuenta de que encierra todo un conocimiento no libresco, como en ningún maestro, ¿no? Sino producto de su propia experiencia interior. Nadie como él, creo yo, ha hurgado en lo profundo de la mente del ser humano y ha tratado y descubrió todos los recovecos, todas las, digámosle, impedimentos y cómo solucionarlos que tenemos nosotros, aquellos que mínimamente o máximamente quieren dedicarse en su vivir a buscar a la divinidad en el corazón. En un sentido, el famoso dicho escrito en el frontispicio del templo de Delfos: conócete a ti mismo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero. Y esta es una máxima que ha sido respetada. La máxima es griega, pero ha sido la misma, con otras palabras, en todas las grandes culturas místicas de Oriente y de Occidente. El camino hacia Dios es un camino hacia el corazón profundo de nosotros mismos. Y ese es el sendero de la oración, que aunque nos cueste creerlo, dada nuestra mentalidad muy sensualista, es el sendero de la vida. El sendero de la oración, el sendero del yoga, el sendero digamos, de la meditación, es el sendero de la vida de cada uno. Para eso estamos, no nos damos cuenta. Buscamos lo absoluto, buscamos la felicidad en otras cosas, en cosas que están en el tiempo y que nos pueden dar placeres, pero como todo lo que está en el tiempo, se acaba. Y entonces surge el nuevo deseo. Creo que ya mencionamos que el único deseo que tenemos todos los seres humanos es uno, por valga la redundancia:
ser felices, ser felices. Depende de lo que de dónde busquemos esa felicidad. Esa felicidad, ese impulso único, deseo de ser feliz, cuando por maduración psicológica, por supuesto, o sea, humana, se encamina hacia Dios. Muchas veces, después de haber probado otros objetos de felicidad que quizá nos han saciado por un momento, pero que después se fueron. Y detrás del placer que nos pudo dar, después queda un vacío. Un vacío que me permite, o mejor dicho, que me impulsa a buscar. Hasta que algún día, por madurez psicológica, me dé cuenta de que esa felicidad solamente la puedo buscar en otro lugar, que no en ningún lugar, en mi propio ser profundo. San Juan de la Cruz, él escribió mucho, es uno de los más grandes poetas españoles. Y la ventaja es que fue español. O sea, no escribió en inglés, o en francés, o en sánscrito, o en chino. Escribió en español. Claro, un español de 1500. Un poco difícil a veces en muchas palabras que hoy ya no se usan, no tienen un significado distinto. Pero, de todos modos, nos ayudan a reflexionar. En uno de los libros del que se llama Subida al Monte Carmelo, él hace un gráfico, y debajo del gráfico, ¿no?, figura un monte que es, digamos, como todo monte, indica una cima, desde abajo hacia arriba, ¿no?, en donde hay 3 senderos. O 3 caminos. Él le va a llamar, para acceder a esa meta, ¿no? Dice, por un lado está el camino del espíritu errado. ¿Qué significa el camino del espíritu errado? Es cuando uno busca su felicidad en los bienes de la tierra. Y entonces él dice, no pude subir al monte por tomar el camino errado. O sea, busqué los bienes que me harían feliz en los bienes de la tierra. Después hay otro camino que él dice que es el camino del espíritu imperfecto. ¿Qué busca el espíritu imperfecto? Aunque esto nos parezca loco. Busca los bienes del cielo. Y dice, tardé más cuando busqué los bienes del cielo y subí menos porque no tomé la senda verdadera. Porque parece ser, de acuerdo a estos grandes maestros, incluso lo vemos en Oriente, en yoga, ¿no?, que hablan de distintos niveles de samadhi, hasta llegar al final. ¿Está? Bueno, hay un tercer tipo, un tercer camino, que él justamente le llama la senda estrecha de perfección. Y entonces pone
ahora siguiendo por el medio del monte hacia la cima, las escaleras, los escalones son, él pone nada, 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 hasta llegar a la ladera del monte, o sea, no quiero otra cosa. Y dice, ya por aquí, estando en el monte y en la cima casi, no hay camino, porque para el justo, o sea, el santo, el purificado, no hay ley. Y entonces arriba termina diciendo, solo mora en este monte honra y gloria de Dios. Y entonces agrega más arriba, paz, gozo, deleite, sabiduría, justicia, fortaleza, claridad, piedad. Y termina rematándolo con esta hermosa frase, tanto más algo serás cuanto menos ser quieras. El lenguaje de los grandes maestros es muy paradójico, porque justamente va más allá de lo racional, va más allá de lo racional. Y agrega un poco al final de este gráfico, que supongo que lo van a poder encontrar en internet, ¿no? Porque es muy famoso. El gráfico de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Es para reflexionar, me explico. Y abajo entonces pone, en forma versificada, dice, modo de tener al todo. Modo de tener al todo. Todo es lo que nosotros llamamos Dios. Dice, hace un juego poético, ¿no? Que también es muy bello. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Y después dice, modo de venir al todo. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Y después cita otro titulito, dice, modo de no impedir al todo, modo de no impedir al todo. O sea, a la acción directa de Dios en el hombre. Dice, cuando reparas en algo, deja de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener,
has de tenerlo sin nada querer. Y por último, nos habla de indicios de que se tiene al todo, indicios de que ya el encuentro con Dios es total, o por lo menos bastante cercano. Dice, en esta madurez halla el espíritu su descanso, porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo. ¿Por qué? Porque está en el centro de su humildad. Palabra terrible, humildad. Pero dicen muchos maestros, casi todos, que de todas las virtudes, la única que puede abrir las puertas del reino espiritual es la humildad. La humildad, la verdadera humildad. Santa Teresa a lo mejor me estoy atreviendo, ¿no?, a molestarlo con su tiempo, trayéndole estos escritos para que veamos que dentro de nuestra propia cultura judeo-cristiana existen también grandes maestros que nos han hablado del camino y muchos olvidados. A veces parece ser que es cuestión de modas. Pero quizá el hecho de la búsqueda, y tal como está el mundo actual, y quizá por una madurez propia de cada uno de nosotros, de nuestra cultura occidental, sintamos como que no hay mucha satisfacción ya en todo lo que hemos conseguido materialmente. La tecnología es algo extraordinario lo que ha hecho. El hecho de que ahora estemos comunicándonos a través de este medio es algo maravilloso. Pero parece que también hay un hastío, ¿o no? Por eso, quiero citar también, para terminar, a Santa Teresa de Jesús. Quizá algún día nos ocupemos en algunos encuentros sobre estas dos grandes maestros occidentales. Ella habla mucho de la oración. Y de una manera también, por supuesto, muy simbólica, utilizando ejemplos de la vida cotidiana. No olvidemos, Santa Teresa anduvo por este mundo físicamente allá por los 1500, y ahí en esa época no había trenes, no había celulares, no había aviones, no había autos, ¿no? Santa Teresa siempre fue una persona físicamente no muy fuerte. Estaba enferma, siempre tenía problemas físicos, pero la fortaleza, la fe de esa mujer hizo que recorriera España de aquí para allá en carretas, en bueyes, en burros, fundando monasterios de todo tipo, lidiando con sus propias discípulas, orientándolas,
y cantándola, cantando, porque a pesar de eso era muy alegre. Entonces, en uno de sus escritos, ella pone, con respecto a la oración, a sus grados, al sendero, dice, el principiante debe figurarse que comienza a hacer un huerto para que el Señor se recree en él, un huerto, pero que lo hace en una tierra árida y llena de malezas. Nuestra mente, ¿no? Tal como lo tenemos ahora. El Señor arrancará estas malezas y luego plantará Él mismo buenas hierbas. Y entonces, ahora dice ella, veamos de qué modo puede regarse este huerto, ¿no? Porque para que crezca, o sea, el Señor va a plantar las buenas semillas, pero yo tengo que prepararlo. La tarea del místico, del discípulo, del aspirante, es preparar la tierra, prepararla, o sea, regarla. ¿Tá? Entonces, por eso dice, ¿de qué modo vamos a regar esta tierra, este huerto? Y dice, a mí me parece que se puede regar de 4 maneras. Primero, sacando agua de un pozo, o sea, un aljibe. Y dice, esto en realidad nos da mucho trabajo, ¿no? Porque sacar con un balde y echarlo, regar y volver a sacar. El segundo modo de riego es usar una noria con cubos para elevar el agua. O sea, ¿vieron esos molinos que estaban en algunas casas antiguas a orilla de un río, ¿no? Que van girando y van subiendo el agua hacia un recipiente, el agua del río. Bueno, entonces esa es otra manera de elevar el agua. Y dice, me tocó una vez sacarla así, porque ella, por su propia experiencia, ¿no? Con un torno, o sea, ese tipo de molino. Y sé que se extrae mayor cantidad de agua con menos esfuerzo que sacándola de un pozo balde por balde. Un tercer grado o modo de regar es traer agua desde un río o un arroyo. En este caso, dice, se riega mucho mejor y la tierra queda empapada. Ya no es necesario regarla a menudo. Y al hortelano le cuesta menos trabajo. ¿Ya? Pero hay un cuarto modo de regar el huerto a través de la lluvia. A través de la lluvia. Y entonces dice, esto lo hace el Señor, sin trabajo alguno de nuestra parte. Y es incomparablemente mejor que todas las formas antes señaladas. Es decir, si uno capta un poco la idea a través de esta metáfora del riego de un huerto con respecto a los grados de oración, ahí se nota un poco, ella lo va a diferenciar, o mejor dicho, lo va a, a extender en su famosa obra Las Moradas, o El Castillo Interior. Va a analizar cada vez más profundamente todos estos procesos, todo lo que se va adquiriendo. Es decir,
Eh, pero hay que empezar. Bueno, para regar este huerto a fin de poderlo poner en condiciones para que el Señor siembre buena hierba, como dice ella. Y bueno, al principio sacando agua de un pozo. Y claro, ella dice que esto es el modo de dice, los que comienzan a hacer oración. Dice, estos se parecen a los que sacan agua de un pozo con mucho sacrificio. Se cansan para recoger sus sentidos y como estos están acostumbrados, los sentidos, no los cinco sentidos, a desparramarse hacia afuera, les cuesta grandes esfuerzos. Es necesario que se acostumbren a no oír ni ver nada, especialmente en las horas de meditación. Me hace acordar a uno de los pasos de la Ashtanga Yoga, Pratyahara, recogimiento de los sentidos. La verdad es una. Es decir, todo esto es ella sigue explicando cada paso, qué se va logrando, los deleites que se van, espirituales, ¿no? que se va encontrando en el alma, las gracias que Dios eh, nos brinda. Así que habría mucho más para desarrollar. Pero ya ha pasado tiempo y quiero terminar, siguiendo con Santa Teresa, con una de sus reflexiones más conocidas, su famoso Nada te turbe. El poema completo dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámale cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo se pierda, solo Dios basta. Bien, hermanos, muchas gracias por la paciencia de haberme
escuchado y ojalá podamos encontrarnos con otro tema referido a estas cosas del espíritu, de la filosofía mística, del camino hacia lo divino. Muchas gracias y que Dios los bendiga.